Cuando venía la primera ordenación sacerdotal de nosotros nos sentíamos como la expresión, el fruto de Bellavista, de lo que había pasado acá. Estábamos conmovidos por lo que vivíamos, teníamos una conciencia de haber vivido algo excepcional, porque veníamos de colegios católicos, familia católica, pero de repente nosotros perdimos el sentido común, dejamos de ser normales y nos embarcamos en una cosa loca, a la cual, o sea, loca ha sido distinta, apasionante y decisiva. Nosotros nos decidimos a cambiar el mundo, a cambiar a Chile, y sabía que lo estábamos haciendo, teníamos conciencia de hacerlo. Y nos embarcamos y Rafael Fernández, que era un hombre muy singular, era un poco como distraído, así. Sigue siendo, ¿no? Sigue siendo, sí. Como ensimismado, como alguien que está pensando una cosa y después te dice una cosa de un vigor impresionante. Y vamos en el barco, camino a Europa, y tuve una conversación que continuó después del tren de entre Francia y Suiza. Y la continuamos. Y consistía, oye, lo de Bellavista es muy especial. Yo no sé si todo Schoenstatt se vive en todas partes como nos tocó vivir a nosotros. Nosotros éramos como complotadores, decíamos, vamos a hacer esto es un complot. ¿Y en qué consiste? No sé, es una forma de vivir Schoenstatt que yo creo que es muy singular. Esto conversando, comenzamos a tratar de definir eso especial que sentíamos. Entonces yo le digo, había una cosa que se llama el espíritu de Bellavista. Y Rafael dice, yo no sé, a lo mejor puede haber sido Rafael que lo dijo, pues sale la conversación entre nosotros dos. El espíritu de Bellavista. Entonces dice, eso es. Y ahora que venimos a Suiza, no se nos puede olvidar eso. O sea, venimos aquí, vamos a conocer a todos, yo la mano, yo a los suizos, todo. Pero hay una cosa que es el sello de Bellavista. Entonces, y esa expresión es buena. Esa expresión, porque tenemos que decírselo a los demás. Bueno, estamos de acuerdo, tú y no, se los decimos a los demás. Bueno, ya sí, pero es que vamos a Suiza, hay que acordarse de eso, como dijo Rafael. Bueno, ya me parece bien. Y entonces comienza y se extiende esa expresión. Y entonces comenzábamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué cosas tenemos distintas a los palotinos? El espíritu de Bellavista. Y el espíritu de Bellavista es alegre. El espíritu de Bellavista es mariano. Nosotros dejamos de decir garabato, no decíamos nunca un garabato. Porque siempre decíamos, hablamos como si la Virgen está presente, porque ella está presente. Había muchas cosas de ese tipo. Componíamos canto, éramos creativos. Nosotros decíamos, vamos a hacer una cultura nueva. Esto no solo que es una cultura nueva. Y todo eso, una y otra vez volvía a Bellavista. Y otros estaban un poco más alemanizados, defendían otras versiones, o sea, relativizaban esto. Y entonces corre el tiempo y esa era como nuestra bandera. Y viene la ordenación de Humberto y que venimos a prepararnos para que sea el primero que se ordena y que vuelva a Chile. Entonces le vamos a hacer un regalo a la Mater para agradecer la primera ordenación sacerdotal y que ya comenzamos a volver. Entonces se dice la idea, vamos a coronarla. ¿Cómo vamos a hacer la corona? Los títulos de coronación, la coronamos reina del sacerdocio, reina de nuestro sacerdocio. Y yo tenía una inquietud, nunca he contado esto. Yo estudiando teología y estudiando textos del Padre, en donde él afirma una cosa que es totalmente verdadera. Las diferentes familias en la Iglesia se distinguen por la visión de Cristo. ¿Qué imagen tienen de Cristo? Entonces dice, el Cristo pobre es franciscano, el Cristo obediente es jesuita, el Cristo de la alabanza de la liturgia celestial es el benedictino. Yo digo, el espíritu de Bellavista es una forma de vivir a Cristo. ¿Cuál es el Cristo del espíritu de Bellavista? Entonces yo comencé a dar características.
Y comenzamos a usar el título Cristo de Bellavista. Y eso le llega al padre. Y le llega a otros yontatianos viejos. Y el padre dice, no sigan usando esa expresión. Porque es una particularización, y eso usa esa palabra, excesiva de Bellavista. O sea, Bellavista tiene una imagen de Cristo que no está en otros santuarios, no está en otros países. Dice, no, esa expresión no la use. Entonces el padre Augusto me llama y me dice, no la use. Y a mí me dice, me baja, pero si aquí hay un problema, toda identidad y toda particularidad en la iglesia es una forma de vivir a Cristo, eso hay que decirlo. Entonces, yo me dio rabia con el padre. Entonces no ve el que esto... Hay que decir cuál es la imagen de Cristo que tenemos. Entonces dije, bueno, si no puede decir Cristo de Bellavista, se dice el Cristo de Schoenstatt. Y en ese momento estaba, ¿qué vamos a regalar? Esto nunca se lo he dicho. ¿Qué vamos a regalar para la ordenación del padre Humberto? Una corona. Yo dije, no, un Cristo. El Cristo de Schoenstatt. Entonces, pero claro, hay que ponerse de acuerdo cuáles son los rasgos de Cristo. Yo, como yo decía tantas cosas, proponía tantas cosas, tenían alergia conmigo. Cuando yo, ¿qué va a proponer esta vez, digamos? Y yo estaba la corona, ¿no? Un Cristo. Y así nació la Cruz de la Unidad. Eso quería decir yo. O sea, así nació. No sabes nadie. Yo me he quedado callado, pero ahora pensando que la memoria me está fallando, que debía decirlo. Entonces yo le dije al padre Benjamín, porque como yo era muy impetuoso y imponía cosas y reprendía cosas, los tipos se defendían. Entonces aquí no me interesa tanto que sepa si es mía la idea o no. Yo quiero que la idea pesque, este fuego pesque. Entonces le conté a Benjamín Pereira, que Benjamín Pereira tiene una cosa muy divertida. Cuando él dice, que cuando leo un discurso del Papa, o veo al Papa en televisión, dice, el Papa me dijo, el padre Kentin me dijo eso a veces. Y es que he leído algo del padre. Él personaliza y dice, me dijo. Entonces era el hombre ideal para presentar que... Entonces, poco menos que Cristo le apareció. Y él lo defendió. Y se dio el debate entre corona y cruz, y ganó cruz. Y la corona está detrás de la comunidad con una corona. Y entonces se planteó la pregunta, ¿qué Cristo es? Y yo me puse... quitemos el yo. Y me puse a conversar con el padre Augusto este tema, que lo volví a conversar varias veces, y una vez el padre Augusto le preguntó al padre y el padre le contestó. Hay una carta, que yo no sé cómo ubicarla, que ya más tarde, en la cual el padre verifica su imagen de Cristo. Y entre tanto, bueno, nosotros llamamos así, el Cristo mariano, el Cristo filial y el Cristo apostólico, decíamos nosotros, que es el Cristo Padre, el Cristo buen pastor. O sea, hacia Dios, hacia María, una relación especial, ya somos hombres. Y así nace la Cruz de la Unidad. O sea, y fue porque yo me enojé con el padre, porque no dejaba de decir Cristo de Bellavista, y cuál es el Cristo de Schoenstatt. Pero aquí hay una cosa como carismática en el padre, porque él tenía contacto con nosotros en las líneas generales. Bueno, y era abierto, pero era firme. O sea, nos daba instrucciones, no que nos mandara puro saludo. Lógico. Él decía no, sí. Entonces, y cuando aparece nuestra imagen de Cristo, el Padre, después Hernán se lo lleva, el Padre lo conoce, etcétera, etcétera. Y después el Padre lo ratifica enteramente y se lo regala a las señoras de Schoenstatt y sale de nuestra comunidad y comienza a hacer una imagen de todo.